Lo que vas a escuchar sucedió en Veracruz. Y quiero que pienses en esto desde el principio. ¿Cuánto tendrías que ver para decidir no volver a tu casa nunca más? Ella nos escribió desde un lugar donde nadie de su familia sabe que está. Nos dijo: si mi mamá escucha esto, va a saber que soy yo. Pero prefiero eso a seguir soñando con la respiración de mi abuela pegada a mi cara. Su abuela ya está muerta. Murió hace 3 años. Y aún así, habla de ella como si pudiera abrir la puerta y entrar en su habitación en cualquier momento. Dijo otra cosa que no se me olvida desde que la escuché. Mi abuela guardaba cosas de los niños. Esta es la historia de una nieta que adoraba a su abuela, hasta que entendió qué hacía con los demás. Y quiero ser muy clara. Esto no va de escobas, calderos ni de risas raras en el techo. Va de una casa normal, de una familia normal, donde, poco a poco, todo empezó a oler a algo que no cuadra. A desapariciones, a un grupo de mujeres desconocidas reunidas en secreto, y a frascos. Sí, decenas de frascos. Cada uno con algo que, dice ella, su abuela inhaló de las personas y lo que obtuvo lo exhaló dentro. Ella asegura que estaba siendo preparada desde niña para un sacrificio bajo la luna de sangre. Un sacrificio del que no debía quedar registro. Solo un frasco más. Turno Nocturno. Bienvenidos a Turno Nocturno. Soy JM y como cada semana les traemos el testimonio real de alguien que decidió contarlo por fin. Y yo soy Lu. Si tú tienes una historia que te sigue, que no te deja dormir, envíanos un mensaje. Tal vez sea el próximo expediente que abramos aquí. Así es. Hoy tenemos un testimonio que nos ha quitado el sueño desde que lo recibimos. Lu, cuando leíste el mensaje por primera vez, ¿cuál fue tu reacción? Honestamente, tuve que levantarme y encender todas las luces de mi casa. Y eso que lo leí a las 2 de la tarde. Esta historia es diferente. Es perturbadora en un nivel que no esperábamos. Y por ello lo titulamos: Mi abuela era bruja y yo era su sacrificio. ¿Listos? Comencemos. Turno Nocturno. Quien nos contactó inicia su relato contándonos que creció creyendo que su abuela era la mujer más sabia del mundo, pese a que tan solo estudió la primaria. No sabía leer bien, o al menos eso hacía creer a todos, pero sabía todo lo demás: curar piquetes, detener hemorragias, calmar cólicos, adivinar cuándo iba a llover, saber quién mentía y quién decía la verdad, leer las cartas. La gente la buscaba y en su casa siempre había alguien a quien ayudaba. La respetaban. Y mucho. Le llevaban comida, flores, pan, dinero. Mariana, como la llamaremos, creció en una familia grande, cercana y unida. Adoraba a su abu y pasaba todas las tardes con ella porque sus padres trabajaban. Su abu le ayudaba con los deberes de la escuela, le enseñó a coser, a cocinar y a escuchar con atención. Siempre le tomaba la cara con ambas manos y le decía: quédate quieta y escucha, no te muevas. Pensaba que era cariño raro, pero cariño. A veces era gruñona, nos dice, porque me pedía cosas de maneras muy específicas, con frases pequeñas, casi neutras. Ven a leer esto, necesito que me ayudes con aquello, o quédate a dormir, necesito tu compañía. Pensaba que era normal en todas las abus. Un día, en la colonia, empezaron a desaparecer personas. Un niño de 7 años que iba a la tienda y nunca llegó. Un adolescente que no regresó de entrenar fútbol. Una señora que vivía sola y que simplemente dejó de abrir su puerta. Todos buscaban explicaciones lógicas: la delincuencia, mudanzas repentinas o problemas familiares. Pero la abuela nunca parecía sorprendida. Decía frases ambiguas como:
Hay quienes no escuchan cuando deberían, o, a veces, a las personas se les va la fuerza. Mariana siempre pensó que hablaba de enfermedades o de cosas de adultos, como le decían sus papás. Recuerda que, en ese tiempo, tenía 9 o 10 años cuando lo vio por primera vez. El tío abuelo se quedó dormido en el sillón después de comer. Roncaba fuerte, y ella se escondió detrás de la mesa del comedor para asustarlo cuando despertara. Pero la abuela entró sin hacer ruido. No lo despertó, no lo tapó, solo se inclinó sobre él. Su rostro quedó a centímetros del rostro del hombre, y vio, claramente, cómo su abu lo inhaló. ¿Cómo les explico?, nos dijo. Se acercó a él y comenzó a inhalarlo por la boca. Pero no jalaba aire, era algo como pesado, porque se veía que le costaba trabajo sacarlo. Era una succión profunda y controlada, como si jalara algo invisible del cuerpo dormido. Cuando terminó de absorber, simplemente se marchó silenciosa, casi imperceptible. Mariana se quedó atónita, oculta detrás de una silla, tratando de procesar lo que acababa de ver. El tío despertó mareado, jurando que sentía un hueco en el pecho. Días después empezó a enfermar y luego murió. Su abuela no acudió al funeral, y cuando regresaron a buscarla, la casa estaba sola. Mariana la buscó, sin suerte, hasta que llegó a una habitación, la del fondo, y a la que nadie entraba salvo su abuela. Tocó, le llamó, nadie respondió. Intentó abrir, y para su sorpresa, la puerta cedió. Entró y vio, por primera vez, que la habitación estaba repleta de frascos con etiquetas. Pensó que eran condimentos. Tomó uno para verlo de cerca, y dentro había algo que nunca había visto. Una sustancia viscosa, negruzca y que parecía palpitar. Leyó la etiqueta y tenía el nombre del adolescente que había desaparecido cuando fue a entrenar fútbol. De pronto, algo le arrebató el frasco, y escuchó. «Esto no se abre», era su abuela. «Vámonos». Y nunca explicó más. Con los años, la abuela empezó a tratarla distinto, más suave, pero más obsesiva. Constantemente le revisaba el pecho con la palma abierta, como si midiera la temperatura de algo que solo ella detectaba. Y recuerda que, cuando cumplió 12, su abuela comenzó a despertarla, sin razón, en las madrugadas. «Escucha, solo debes escuchar», le susurraba. Luego se sentaba al lado de su cama y no apartaba la vista de ella hasta que durmiera. O colocaba una mano sobre la sábana, muy cerca del estómago, pero sin tocarla, como si esperara algo. Y así pasaron algunos años, con la abuela interrumpiendo en las noches o enseñándole cómo reconocer plantas por su olor, o sentándole en su regazo para leerle en voz baja. Sí, ahora Abu era quien leía. Y recuerda Mariana que, a partir de ese momento, la voz de la abuela se hizo más suave, casi un murmullo, y tenía esta forma de acariciarme el pelo mientras leía que me hacía sentir completamente segura, completamente amada, nos dijo. Y continúa. A veces me dormía así, con mi cabeza en su pecho, escuchando su corazón. Era un sonido extraño, ahora que lo pienso, demasiado lento, demasiado regular y con ritmo, como un metrónomo. Los domingos se convirtieron en caminatas entre árboles. Los paseos duraban horas. Ella me enseñaba a caminar en silencio, a pisar sin romper ramas. Me hacía cerrar los ojos y caminar guiada solo por el sonido. Era importante aprender a moverse sin ver. Una vez hizo una pregunta extraña cuando estaban sentadas junto al arroyo, comiendo los sándwiches que Abu había preparado para esa caminata. Si pudieras quitarle algo a una persona, algo que nunca extrañaría, pero que cambiaría completamente quién es, ¿lo harías? Mariana no supo qué responder y lo pensó durante unos segundos. ¿Cómo qué, Abu?, respondió. Como su miedo a la oscuridad, o su memoria de un día específico, o la razón por la que le gusta el color azul. Eso no se puede hacer, dijo Mariana. La abuela la miró y habló. No, supongo que no.
Pero la gota que derramó el vaso sucedió un martes de abril. Mariana dormía en casa de su abuela, y un sonido metálico de tapas chocando le despertó. Afuera, en el patio, las luces estaban encendidas. Se asomó por la ventana. Ahí vio a su abuela, y alrededor un grupo de mujeres, desconocidas y no, formando un triángulo perfecto, todas mayores, todas vestidas normal, todas en silencio absoluto. Su abuela estaba en el centro, con una mesa llena de frascos, cada uno con eso inquietante dentro. Algunos vibraban, otros parecían dormidos. Abu destapó un frasco. El contenido salió como una especie de hilo ligero, ascendente, que se disipó en el aire como si alguien invisible lo estuviera tomando y manipulando. Todas alzaron los brazos y comenzaron a moverlos rítmicamente. El ritmo no se escuchaba, pero ellas lo seguían perfectamente. Y la abuela habló. Traigo lo sustraído, para ti, para nosotras. Las mujeres se detuvieron de golpe e inclinaron la cabeza, como aceptando la ofrenda. Nadie habló, nadie se movió, solo esperaban el siguiente frasco. De pronto, alguien dentro del triángulo giró la cabeza y miró a Mariana, quien cerró las cortinas y corrió hacia la cama para cubrirse con las cobijas hasta la cabeza. La puerta de su habitación se abrió y escuchó pasos. Dentro. Ven, acompáñame, era su abuela. La luna de sangre está por teñirnos y es tu turno. Le tendió la mano. Mariana entonces hizo lo único que podía hacer, correr. Se salió por la ventana dejando todo, su ropa, sus documentos, su dinero. Solo corrió, convencida de que si se dormía bajo ese techo una vez más, la abuela terminaría lo que llevaba tantos años preparando. Desde entonces, Mariana ha estado huyendo, pero hay algo que no la deja en paz. Hace una semana que hablé con mi mamá me contó que mi abuela había fallecido. No sabe de qué, simplemente no despertó. Me pidió regresar, pero no quise. Ahora que lo pienso, estoy huyendo de la parte que ella plantó en mí, de la curiosidad que crece cada día, de las preguntas que no puedo dejar de hacerme y que no sé quién responderá porque ella ya no está, nos dijo. Anoche me desperté con las manos extendidas, como queriendo abrazar algo y sentí su aliento sobre mi rostro. Solo quiero vivir en paz, sin sentir esto que siento, continuó. Y con esas palabras se despidió de nosotros, con la esperanza de romper ese vínculo que sembró con su abuela y evitar que la persiga aún después de haber fallecido. Turno. Nocturno. Gracias por escuchar este episodio de Turno Nocturno. Si tú también tienes una historia que no te deja en paz, puedes enviarla y con gusto la presentaremos en nuestro programa. Síguenos en la plataforma donde nos estés escuchando, deja tu reseña y compártelo con quien sabes que ama el terror. Eso nos ayuda a continuar con nuestro trabajo. Y recuerda, Si aún escuchas algo, corre y no mires atrás.